Cuando hace varios años empecé a leer los cómics de Kamala Khan, se volvió uno de mis personajes favoritos, gracias a sus divertidas historias, su encantadora personalidad y el cómo sentí que todo fan de los superhéroes se podía sentir reflejado en ella. Algo que aparentemente atrajo bastante la atención, ya que a medida que sus cómics se volvieron un éxito de ventas, el personaje fue cobrando cada vez más importancia en la editorial, teniendo apariciones en otros cómics como Champions y Avengers. Esta popularidad incluso llevó a que, en poco tiempo, fuera adaptada a otros medios, como las series animadas de Avengers y Spider-Man, hasta tener un rol protagónico en el videojuego de Marvel's Avengers, su primera gran aparición en otro medio distinto al cómic. Pero aún con esto en mente, fue toda una sorpresa cuando, en 2019, anunciaron que entraría oficialmente al universo cinematográfico de Marvel mediante una serie para Disney Plus. Ahora que ya tuvimos su primera temporada de 6 episodios, es hora de darles mis impresiones sobre la llegada de la superheroína de New Jersey, una que, además de abrir como nadie imaginaba el futuro del UCM, lo hizo dividiendo a la comunidad entre quienes les encantó la serie como una buena adaptación del cómic y quienes consideran que, si no es la peor, mínimo, está entre las peores producciones de Marvel hasta la fecha. Kamala Khan es una chica común que vive en Nueva Jersey y que es una fanática de los Vengadores, pero que siente que no encaja en la escuela o en su familia luego de que ésta le prohíbe ir a la VengadorCon o a la competencia de cosplay de Capitana Marvel, a la cual decide ir a escondidas de todas formas. Pero lo que inicia como una simple travesura adolescente da un giro inesperado al descubrir que posee unos misteriosos poderes de energía cósmica que no solo le permitirán cumplir su sueño de ser una superheroína como Carol Danvers, sino descubrir el misterioso pasado de su familia. Como mencioné en un inicio, el personaje de Kamala Khan se ha vuelto uno de mis personajes favoritos, ya que, como bien expresaba un artículo de Sataka que salió hace poco, es un personaje que ejemplifica el porqué del éxito de Marvel. Mientras DC Comics nos da historias de poderosos dioses con pasiones humanas, Marvel nos da historias de humanos normales que adquieren superpoderes. El ejemplo clásico es Spider-Man, ya que su famoso "un gran poder trae una gran responsabilidad" siempre viene acompañado de su eterna lucha para hacer el bien, aún pese a los errores que comete y los conflictos que esto le genera en su vida personal. Miss Marvel se siente como una heredera de esta idea, con la diferencia de que, al ser fanática de los superhéroes y sentirse diferente del resto de personas que le rodean, se siente más cercana al fanático promedio de los cómics y la cultura geek del mundo real, más adaptada a los tiempos modernos que el clásico nerd que representaba Peter Parker, por lo que casi cualquier fanático de Marvel puede sentirse identificado de inmediato. Además, Miss Marvel logra introducir bastante bien la cultura del personaje, ya que, aunque nació en Estados Unidos, ella es hija de inmigrantes pakistaníes y musulmana. Aunque la serie le dio un poco más de importancia que en el cómic a este aspecto, y es innegable que los episodios 4 y 5 en Pakistán son los más lentos de la serie, en general logra seguir la misma tónica del cómic, mostrándonos que, aún pese a las diferencias, todos podemos compartir valores comunes que nos unen, sin mencionar que yo siempre agradezco que una historia de Disney se aleje de la cultura anglosajona que generalmente domina en sus producciones. Un cambio importante que sí hizo la serie con respecto a los cómics fue en los poderes de Kamala Khan. En los cómics, estos consisten en poder estirar su cuerpo a voluntad y fue reemplazado en la serie por energía cósmica. Probablemente no solo para parecerse a Capitana Marvel, no en vano, debe quedar claro como el agua que tienen una relación, sino para no parecerse a Reed Richards de los Cuatro Fantásticos que, a efectos prácticos, tienen los mismos poderes. Pese a esto, este cambio se olvida rápidamente, ya que la esencia del personaje del cómic está intacta en la serie de Disney Plus, más cuando, pese a ser distintos, los poderes homenajean varios momentos de los cómics, ya que siendo parecidos a la idea de generar objetos de luz de los Green Lanterns de DC,
La Kamala Khan del UCM hace cosas como crear un puño gigante de luz o una especie de armadura que le hace parecer más grande, siendo muy similar a lo que hace su original de los cómics. Mucho del éxito en la representación de Kamala Khan en el UCM viene de su actriz Iman Vellani, quien, en varias entrevistas, ha dejado ver que genuinamente es una gran fanática de los cómics, al grado de que en algún punto de su vida hizo su propio disfraz de Miss Marvel años antes de que siquiera se anunciara su serie para Disney Plus, y ha tenido varios momentos en que se emociona hablando de los cómics y el futuro del UCM con Kevin Feige. Esta pasión que ella siente por el personaje casi hace parecer que nació para este papel, de forma similar a como Robert Downey Jr. le quedaba perfecto el papel de Tony Stark, y se convierte en una de las mejores elecciones de casting que Marvel ha hecho. Pero la serie no brilla solo por el personaje de Kamala Khan, sino que cuenta con la brillante participación del resto de actores que hacen de la familia y amigos de Kamala. La relación que la protagonista tiene con sus padres, que muestran el conflicto de Kamala con su herencia familiar, su hermano Amir, con quien tiene la típica relación de hermanos que se cuidan y protegen pese a las peleas ocasionales, o la que tiene con sus amigos Bruno, Nakia o Zoe, con quienes tiene los dramas típicos de la adolescencia. Cada uno nos brinda varios buenos momentos donde cada personaje tiene al menos un momento de protagonismo y le da una importancia en la historia que pocas veces vemos en Marvel. Entrando ya en la historia, como toda producción de Marvel, esta tiene buenos y malos momentos. Del lado de los buenos, destacan los 3 primeros episodios, donde la serie tiene un tono muy similar al de los cómics. Aquí es donde vemos el fanatismo que Kamala Khan tiene hacia los héroes del UCM, especialmente Capitana Marvel, el cómo descubre que tiene superpoderes y aprende poco a poco a usarlos, así como el conflicto que se genera con su familia, apegada a las tradiciones, así como el deseo de proteger a Kamala, y el cómo le lleva a tener una lucha entre su herencia familiar y la vida que tiene viviendo en los Estados Unidos, así como las diferencias, pero más que nada las similitudes que tiene siendo musulmana con el resto de la sociedad. Todo esto mediante un apartado visual muy colorido que nos presenta brillantemente la forma optimista y alegre en que Kamala Khan ve el mundo, siendo de las cosas más originales que hemos visto en las series de televisión de Marvel. Del lado de los malos momentos, destaca más que nada los episodios 4 y 5, cuando la serie cambia a Nueva Jersey por Pakistán. La idea en sí no es mala, ya que, como mencioné antes, aprecio cuando Disney y Marvel se salen de su zona de confort y nos muestran otras culturas, más con el respeto que Miss Marvel tiene en no caer en clichés típicos sobre los musulmanes. Pero el cambio de tono es muy abrupto, dejando de lado personajes interesantes como Bruno, Amir o Nakia, cuyas tramas son interrumpidas y dejadas de lado, y se centran más en los Djinn o los clandestinos, que son los típicos villanos de Marvel que solo están para tener escenas de batallas y nada más. Este bajón en la trama se acentúa cuando, al llegar al episodio final, la serie regresa a los golpes al tono de los primeros capítulos, recuperando por completo la calidad previa, dándonos una épica conclusión que nos da todo lo que esperábamos de la serie, así como una revelación importante del personaje, aunque no evita que al iniciar el capítulo caiga en varias conveniencias de guión, como Zoe apareciendo de la nada en la escuela, o algunos momentos más graciosos que probables, como adolescentes ganándoles a soldados profesionales del Departamento de Control de Daños. Hablando de la revelación del episodio final, aunque normalmente no detallo curiosidades específicas del UCM al hacer mis análisis, aquí haré una excepción, por lo que les aviso que por el siguiente minuto más o menos habrá spoilers. Cuando vimos que la serie cambiaría los poderes de Kamala Khan y se alejaría de su origen como inhumana en los cómics, no negaré que quedé intrigado, pero jamás pensé que este cambio sería la antesala oficial de los X-Men en el UCM, ya que tras la aparición de Charles Xavier en Doctor Strange 2, esperaba que los mutantes tuvieran una aparición en alguna película.
Ver que, en cambio, los introducen en Miss Marvel, volviéndola a ella una mutante en vez de una inhumana, es un cambio sorprendente que abre muchas puertas para el futuro de Kamala Khan y los X-Men, una que además parece insinuar cada vez con más fuerza que la versión de los X-Men del UCM se inspirará fuertemente en la serie animada que este grupo tuvo en la década de los 90. No en vano, tanto en Doctor Strange 2 como en Miss Marvel usaron el tema musical de esta serie al aparecer algo relacionado a los mutantes. Aquí es donde tengo que mencionar la crítica feroz que la serie recibió de algunos fanáticos. ¿Fueron los episodios 4 y 5 más lentos que los primeros? Sin lugar a dudas, pero no al grado de ser malos, o al menos no lo peor que Marvel nos ha dado hasta la fecha. Aunque disfruto de Marvel y no comparto la opinión de algunos directores como Martin Scorsese, que no consideran a estas producciones como verdadero cine, ya que es evidente que hay una enorme labor artística y pasión detrás de cada película del UCM, sí hay algo que creo que tienen razón. Marvel tiende a ser como una Big Mac, es buena y te llena, pero rara vez será la mejor comida que hayas tenido. La mayoría de producciones de Marvel tienden a ser buenas a secas o regulares en el peor de los casos, con pocas películas que podamos decir que son genuinamente buenas, como Captain America: The Winter Soldier, Black Panther o Infinity War. El éxito de Marvel radica en haber logrado un estándar de calidad mínimo que, aún en sus peores producciones, te garantiza al menos 2 horas divertidas, siendo raro el caso en que presentan algo malo. Miss Marvel está lejos de este caso, ya que pese a tener un bajón en 2 episodios, logra presentar a Kamala Khan en la que quizás es una de las mejores historias de origen de Marvel, que aún teniendo a los Dijin como unos aburridos antagonistas, no impiden que la serie se centre en lo que hace interesante la historia de Kamala. Creo que al ser una heroína adolescente, una que busca mostrarnos un poco de la cultura pakistaní y la religión musulmana, tan alejado de la zona de confort que vemos en otras producciones, hace que muchos le exijan un nivel de calidad a Miss Marvel que Marvel Studios generalmente no nos da, menos aún en años recientes, donde películas como Doctor Strange 2 o Thor: Love and Thunder, pese a ser buenas, están demostrando poco a poco un estancamiento creativo y continuismo en Marvel que se está volviendo preocupante. No solo esto, creo que muchos parecen ser incapaces de ponerse en los zapatos de otros. Yo ya supero los 30 años, por lo que naturalmente hay cosas de la trama adolescente de Miss Marvel que no me van a gustar, de la misma forma que pasó con la trama adolescente del Spider-Man de Tom Holland en sus 2 primeras películas. Pero no por eso es malo, porque aunque yo ya no soy un adolescente, hay toda una generación que sí lo es, por lo que el que exista un personaje que no coincida al 100% con las preocupaciones de treintañeros o más, y que en cambio aspire a coincidir con las preocupaciones de los adolescentes de hoy, no es necesariamente malo. Aunque Miss Marvel no fue tan consistente como me hubiera gustado, teniendo un par de capítulos con un tono y trama que se alejan mucho del resto de la serie, el resultado general me deja completamente satisfecho. La serie se vuelve una de las mejores adaptaciones que Marvel ha hecho de algún cómic, trayéndonos en toda su gloria a Kamala Khan, que, además, gana muchos puntos con la brillante interpretación de Iman Vellani, una chica que se nota adora al personaje y que le queda como anillo al dedo, dejándonos con genuinas ganas de querer ver más de ella en el UCM. Quizás el mayor defecto de la serie es que no supo mezclar la trama del cómic, que se limita a mostrarnos el cómo Kamala Khan aprende a usar sus poderes y ser una heroína, con la trama típica de Marvel, que termina teniendo villanos rimbombantes que solo están para grandes escenas de combate. Pero este defecto está lejos de ser lo peor que Marvel nos haya dado en sus series de Disney Plus. Para mí,
ese dudoso honor lo tiene Falcon and the Winter Soldier, y a lo sumo, solo cae en los típicos clichés que Marvel comete en casi todas sus producciones. Si disfrutaste de los cómics de Miss Marvel de 2014, puedes estar tranquilo en que la serie, con todo y altibajos, captó muy bien todo lo que el personaje representa en los 6 primeros episodios de su primera temporada, que no solo disfruté plenamente, sino que me dejó con ganas de poder tener más temporadas en el futuro. Espero que les haya gustado mi video del día de hoy. No olviden dejar algún comentario, que me interesa mucho saber su opinión, así como hacer clic en me gusta, en suscribirte o en la campanita, ya que no solo recibirás más videos míos en el futuro, sino que me apoyarías para alimentar el algoritmo de YouTube y hacer crecer el canal. Agradeciendo todo el apoyo que me brindan, les deseo un buen día y hasta pronto.